Variantes normales que pueden ser confundidas con enfermedades. A manera de introducción vamos a hablar sobre la fisis primaria que se encuentra entre la epífisis y la metáfisis, es la responsable del crecimiento longitudinal. La fisis secundaria en cambio se encuentra en la epífisis y es la responsable de la transformación del cartílago en hueso que se da de central a periférico. La osificación de los huesos no es siempre igual, unas van a ser uniformes y otras no uniformes. Las uniformes, por ejemplo, tenemos al capitelio y a la cabeza femoral, y no uniformes a la tróclea y al cóndilo femoral medial. Las variantes normales suelen ser asintomáticas, se presentan sin hinchazón y sin sensibilidad. Pueden estar ocultas por lesiones aisladas en los tejidos blandos y suelen ser hallazgos incidentales. Como por ejemplo vamos a tener que hay espacios ampliamente en los carpos y en el tarso, que no significa que es patológico, sino que el cartílago tarda en osificarse, y esto se debe a que los centros de osificación en este nivel son de tipo secundario. Además, los huesos largos suelen presentar curvaturas, que es un hallazgo normal. Las perlas para la interpretación de estas imágenes: primero, revisar radiografías anteriores o hacer radiografías de seguimiento. Otra es consultar al médico referente sobre el sitio exacto de los síntomas y sobre todo comparar con el lado contralateral que es asintomático. Los hallazgos normales que podemos encontrar en los huesos es que los cartílagos de crecimiento suelen ser radiolúcidos, el margen metafisiario y epifisiario suele ser ondulante. A nivel de la metáfisis cubital distal va a haber una apariencia de deshilachado y en el radio suele tener mayor calcificación. Esto es normal, pero se lo puedes llegar a confundir con imágenes de raquitismo, pues aquí en los huesos largos, en las metáfisis suele haber también este patrón de deshilachado. A nivel del radio, podemos ver también que en el margen lateral y en el margen anterior en la metáfisis suele haber una depresión, igual es un hallazgo normal. En cambio, los centros de osificación pueden también estar fragmentados. Esto no significa que se deba a una lesión, sino simplemente que es un hallazgo normal. Igualmente puede estar fragmentado el epicóndilo lateral o el epicóndilo medial, y en la cabeza radial puede estar esclerótica. También podemos encontrar una reacción perióstica lisa y sólida que se da a lo largo de los huesos largos, en el húmero, en el fémur o en la tibia, y que se aparece por lo general entre el primero al sexto mes y se va a dar de forma simétrica. Igualmente puede darse una irregularidad avulsiva posteromedial que va a presentar un margen esclerótico, pero esto lo vamos a desarrollar después de una mejor manera. El cartílago triradiado va a tener estas imágenes, que no significa que tengan patología o que estén fracturados, simplemente que tienen varios centros de osificación. Vamos a ver también una lucidez irregular en el cóndilo femoral lateral a nivel posterior, que corresponde al centro de osificación y no a una fractura. Igualmente acá el centro de osificación en el maliolo medial suele tener una forma ovoide con márgenes escleróticos. Igualmente los núcleos de osificación en la apófisis calcánea pueden estar fracturados y escleróticos. La curvatura de los huesos largos va a tener un varo que es fisiológico, pero no hay que confundirlo con la enfermedad de Blount. Este se debe a un trastorno del crecimiento de la fisis, de la epífisis, de las metáfisis proximales a la tibia, que generan este varo y esta curvatura que es más exagerada en esta enfermedad. Y también tenemos agujeros parietales, que en este caso son gigantes, pero que corresponden a una variante normal. Irregularidad avulsiva femoral distal, también llamado irregularidad cortical benigna, lesión por tirón o cortical desmoide. Esta es una lesión autolimitada benigna, probablemente debido a una avulsión crónica. La ubicación va a ser una sola, que se va a dar en la metáfisis femoral posterior distal y medial. Clínicamente puede presentarse con dolor local o por lo general son asintomáticos. Se dan entre los 13 y los 17 años y es más común en los hombres que en las mujeres, en una relación de 3:1. La ubicación, como habíamos mencionado, es la clásica. No se acompaña de masa de tejido blando, suele darse más en el lado izquierdo que en el lado derecho, en una relación 2:1. Eso se presenta como una imagen redonda o alargada siguiendo el eje femoral. Además se presenta un defecto cortical en forma de platillo y es convexa e irregular. En los rayos X vamos a ver una lucencia irregular a nivel de la cortical. El margen profundo suele ser cóncavo,
va a haber un engrosamiento cortical que puede presentarse con espículas, y en la imagen AP puede presentarse como un foco radiolúcido y con un borde esclerótico. No va a estar asociado con lesión de tejidos blandos y no tiene reacción perióstica agresiva. En la resonancia, este es un corte sagital en T2 con saturación grasa, en la que vamos a ver que hay un margen esclerótico, un periósteo engrosado, y el margen profundo va a ser cóncavo. El tratamiento no necesita tratamiento si es asintomático, pero si tiene síntomas necesita terapia conservadora. No se debe realizar biopsias por ningún motivo y se denomina una lesión de tipo don't touch. Acondroplasia. La acondroplasia se debe a mutaciones del gen del receptor del factor de crecimiento de fibroblastos tipo 3 ubicado en el cromosoma 4. Va a tener varios tipos. La acondroplasia, que es una displasia esquelética no letal, que se presenta con cráneo grande, cara y tórax pequeños y extremidades cortas. La hipocondroplasia es la displasia esquelética más leve y se reconoce después de los 2 años. Y la displasia tanatofórica, que es la más letal, y esto se debe a que las costillas son cortas, que van a impedir la ventilación y además se acompañan de micromelia. La etiología se debe a que disminuye la tasa de osificación endocondral. A nivel de los cuerpos vertebrales puede provocar estenosis del canal espinal y a nivel de la base del cráneo una estenosis del agujero magno. Puede darse un diagnóstico prenatal mediante amniocentesis o muestreo de vellosidades coriónicas y a nivel histológico el cartílago va a ser normal. Como fenotipo vamos a ver que estos niños tienen macrocefalia, cara pequeña, nariz sencilla de montar, frontal prominente, cifosis dorsal y lordosis lumbar exagerada, la mano en tridente, una pelvis angosta y las extremidades van a tener un carácter rizomélico, quiere decir que el húmero y el fémur van a ser pequeños y se presenta en 1 de cada 10.000 a 40.000 nacidos vivos. Estos niños van a tener inteligencia normal, van a tener obesidad, inestabilidad cervical, puede acompañarse de Chiari 1 y siringomelia y además de una estenosis lumbosacra y hay riesgo de muerte súbita debido a la compresión medular. En los rayos X, a nivel de la cabeza vamos a ver una macrocefalia, un frontal prominente, la base del cráneo va a ser pequeña con un agujero magno estrecho, el clivus va a estar empinado y la cara va a ser pequeña. Además, el agujero magno pequeño puede provocar una compresión del tronco encefálico y de la médula. A su vez, esto puede llevar a que los ventrículos laterales y los espacios subaracnoideos estén dilatados. A nivel de la columna vamos a ver que hay una estenosis del canal espinal. En las imágenes laterales vemos que los pedículos son cortos y en la P podemos ver que el distanciamiento entre los pedículos va a ser igual corto. Además vamos a ver las apófisis transversas cortas, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y va a haber la inestabilidad cervical debido a la base del cráneo que es pequeña. Pedículos cortos en la imagen lateral. Puede presentarse una cuña anterior y también en la pared posterior una concavidad, la cifosis y la lordosis. A nivel del tórax vamos a ver que las costillas y el esternón van a ser pequeños, los extremos de las costillas van a tener forma de copa y las clavículas van a tener la forma de cuernos de un buey almizclero, como el ejemplo de acá. En la pelvis vamos a tener que va a ser en forma de copa de champán, va a ser ancha y corta. Los ilíacos van a ser pequeños, cuadrados, los techos acetabulares horizontales, que le va a dar la forma de orejas de elefante. Además que la escotadura sacrociática va a ser estrecha. La extremidad superior va a presentar un abultamiento a nivel del húmero, que corresponde a la inserción del deltoides, la mano en tridente, esto se debe a la edad ósea retrasada y que los metacarpos y las falanges van a ser cortas y más anchas. A nivel de la metáfisis radial, a nivel distal va a ser cóncava y también este acortamiento rizomélico del húmero que va a ser pequeño, incluso puede tener el mismo tamaño que el cúbito. En la extremidad inferior igual un acortamiento rizomélico del fémur que va a tener el mismo tamaño que la tibia y los cuellos femorales van a ser cortos, más anchos, la cabeza femoral va a ser redondeada. Va a haber un genu varo que se da en el 90% de los casos, el peroné va a ser más largo que la tibia y las metáfisis van a estar ensanchadas. En la ecografía también puede servir para el diagnóstico, podemos ver ventrículos laterales dilatados del abombamiento frontal
y un aumento del diámetro biparietal. Un acortamiento de los huesos largos, esto por lo general se ve entre las 22 y 24 semanas, y podemos ver también el signo de collar, que es un sobrecrecimiento del periósteo en la unión metafisiaria y epifisiaria en el fémur. Haber un estrechamiento torácico provocando hipoplasia torácica y micromelia. Dentro del tratamiento vamos a ver que se puede dar una cirugía de descompresión cérvico-medular para prevenir muerte súbita, una amidalectomía y una adenoectomía en caso de hipoplasia de cara e hipertrofia adenotonsilar, un alargamiento de extremidades. Esto es controversial porque puede provocar complicaciones, y en el caso de la ventriculomegalia, una derivación ventrículo-peritoneal. Muchas gracias.